Muy bien, y tras 5 años o casi 5 años de lucha por la justicia, la Corte Suprema decidió anular una disposición que recortaba el derecho a la consulta previa que de alguna manera buscaba la protección de territorios ancestrales, darle voz y voto a los pueblos justamente ancestrales, a los pueblos indígenas para participar en la toma de decisiones en relación a la construcción de carreteras, por ejemplo, aeropuertos, hidrovías, líneas de transmisión eléctricas y otras más. Para ello vamos a entrar en comunicación con Diego Saavedra. Él es especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Buenas noches y bienvenido a Canal N. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven hoy. Muy bien. Bueno, ¿qué significa para los pueblos indígenas ganar, después de 5 años de lucha, nuevamente este derecho a decidir en algo que los afecta, que afecta su día a día? Realmente esta sentencia es histórica, es una sentencia trascendental, principalmente porque fortalece el ejercicio del derecho a la consulta previa, porque había una disposición que excluía ciertos tipos de proyectos, servicios públicos, tú los has descrito bastante bien, de que pasen por este proceso. Y esto surge porque hay varias formas de entender, al parecer, desde el Estado el derecho a la consulta, ¿no? Desde de un lado, una forma bastante prejuiciosa de que la consulta traba las inversiones, y desde el otro de que hay que agilizar las cosas, ¿no? Y realmente lo que la consulta propone, lo que la naturaleza de la consulta es un diálogo intercultural para incluir justamente en las decisiones del Estado las expectativas, las propuestas de los pueblos indígenas. Y no hay procesos de consulta, por ejemplo, uno puede revisar procesos en minería o en otros casos en donde se hayan bloqueado inversiones. Al contrario, muchos de estos procesos siempre terminan en acuerdos, en compromisos entre el Estado y los pueblos indígenas por continuar. Y hay varios problemas allí, quizás posterior a nivel de cumplimiento, ¿no? Pero excluir servicios públicos de implementación de consulta estaba yendo no solamente en contra del convenio 169, que ya el Perú ha suscrito hace mucho tiempo, sino incluso en contra de la propia ley de consulta, porque no existía en la ley una excepcionalidad, recién se incluyó en el reglamento. Correcto, correcto. Hasta antes de esto entiendo que tenía que hacerse un proceso, iniciarse un proceso judicial y esperar la decisión de la justicia para ver si se tomaba en cuenta o no el punto de vista de los pobladores, correcto, los pueblos indígenas. Exactamente. Lo que trajo como consecuencia la existencia de esa disposición fue que, como en casos como el proyecto, la propuesta de proyecto Hidrovía Amazónica, los pueblos indígenas, al enterarse de este proyecto, exigieron consulta, el Estado apeló a esa disposición, no se hizo, y tuvo que pasar todo un proceso judicial para que luego el Estado se vea forzado de alguna forma a implementar consulta. Y así como ese, hay varios casos hacia atrás. Entonces, aletarga, amplía en este momento, en este tipo de casos los plazos, pero rechaza, ¿no? Desconoce la potencialidad de una consulta, y eso es algo que nos parece problemático, que el Estado tiene que asumir la potencialidad y los beneficios de sentarse a dialogar con los pueblos indígenas para hacer más sostenibles las inversiones, para hacerlas más viables, para tener el tiempo necesario de explicar cuáles son los beneficios de los proyectos, ¿no? Tenerle miedo a la consulta es tener miedo al desarrollo y a la inversión, realmente. Correcto. Ahora, esta decisión tiene relación con los servicios públicos. ¿Qué pasa con la exploración, la explotación de hidrocarburos? ¿Qué pasa con la exploración de proyectos y explotación de proyectos mineros? La consulta previa, por ejemplo, en minería, ha habido todo el año 2020 y gran parte del 2019 voces desde el Estado por plantearla como un riesgo, ¿no? Que va a hacer que los proyectos se demoren en implementarse. Uno revisa la web del Ministerio de Cultura y el 90% de los procesos de consulta en minería no han durado más de 4 meses. Incluso hay muchos de ellos que han durado entre 1 a 2 meses. Entonces, no hay una data que te diga que sí, la consulta lo que hace es demora los proyectos. No existe. ¿Y qué pasa con Conga y Tía María, por ejemplo, que están suspendidos? En esos casos,
en particular, los procesos de consulta no se han visto implementados. De hecho, consulta previa en otros proyectos mineros, incluso en el corredor minero del sur, se han desarrollado. Algunos de ellos se han visto detenidos por la pandemia, pero no por la voluntad de la población de no querer el proyecto. En los casos que tú mencionas hay un cuestionamiento diferente, no por proceso de consulta previa. Entonces, distingamos también el uso del derecho, ¿no? El derecho está normado, está reglamentado para garantizar la participación intercultural de los pueblos indígenas, y en su mayoría, cuando se ha implementado, ha servido para incluir las visiones, las expectativas de estos pueblos. Ahora, es inevitable reconocer de que hay una distancia entre lo que el Estado ha querido hacer y ha podido hacer en favor de los pueblos indígenas, y la consulta es una oportunidad para retomar esa agenda y poder subsanarla, corregirla y potenciarla, ¿no? Eso quiere decir, para ir cerrando ya esta entrevista, esto quiere decir entonces lo actuado por la Corte Suprema, esta anulación de la Corte Suprema, quiere decir que la última palabra entonces la van a tener los pobladores de estos territorios que se quieran explotar, en fin, ¿así va a ser? No, realmente la consulta previa en el Perú, la ley o reglamento no da derecho a veto. Es decir, los pueblos indígenas no tienen la última palabra en términos sencillos. Lo que tienen los pueblos indígenas con el derecho a la consulta previa es una oportunidad de encontrarse con un Estado que en general está ausente en las zonas más alejadas de nuestro país, que lo escuchen, que atiendan sus demandas y que puedan entender ellos cuáles son los beneficios de algunos de los proyectos y también plantear sus preocupaciones de manera bastante transparente. Entonces, la última palabra en materia de inversión en nuestro país la ha Estado. Lo que ha hecho el Poder Judicial es subsanar, corregir, enmendar la plana de que no pueden haber proyectos que escapen por excepcionalidades creadas a la consulta previa, ¿no? Muchísimas gracias a Diego Saavedra por estar esta noche con nosotros y aclararnos entonces lo que ha decidido la Corte Suprema. Beneficioso es escuchar a los pueblos, en estos casos indígenas, escucharnos en realidad entre todos. Muchas gracias nuevamente. Son las 10:42.